Pedro Infante fue la expresión cumplida de un sueño de la provincia mexicana de inicios del siglo XX, que encumbró a una personalidad irrepetible. Aún hoy, la vitalidad y alegría que transmite a través de sus películas y los inigualables matices de su voz han hecho que la mayoría del público encuentre en él virtudes y afectos que hacen llevaderas las dificultades cotidianas, y por momentos ha fortalecido la esperanza de muchos para triunfar y salir adelante. Su trágica desaparición, ocurrida el 15 de abril de 1957, marcó el fin de una época entrañable en la historia de la cultura popular. Sin embargo, dio inicio a la leyenda de una de las grandes figuras artísticas de México, porque su vigencia y popularidad persiste entre los grandes públicos de América Latina, incluso en España, país que no alcanzó a conocer. Su nombre está unido al recuerdo de dos grandes divas, Carmen Sevilla y Sarita Montiel, y a otros grandes actores de la época. La televisión española y otras cadenas como Univisión y Galavisión han transmitido sus filmes y al referirse a Pedro han reconocido en él a un representante auténtico del arte y folclore mexicano. En Mazatlán, Sinaloa, en la calle Constitución número 88, existe una casa que es una de las referencias más entrañables para los lugareños. Don Delfino Infante García y doña María del Refugio Cruz Aranda fueron los felices padres de quien, con el tiempo, habría de ser la gran figura del espectáculo en México. Como constancia de ese hecho, existe una placa conmemorativa que señala homenaje de sus paisanos mazatlecos al ídolo Pedro Infante Cruz, que nació el 18 de noviembre de 1917. 15 días después del nacimiento, la familia Infante Cruz cambió su domicilio a la calle de Camichín, número 508, ahora calle Carvajal, a tan solo media cuadra de la anterior, por lo que al registrar al recién nacido, en el acta se asentó ese domicilio. Aquí cabe señalar que aunque nació en Mazatlán, él mismo pregonaba ser originario de Guamúchil. En la actualidad, esa casa es habitada por la familia Arteaga Cervantes, propietaria de lo que ahora es un sitio de interés para los visitantes y motivo de orgullo para los mazatlecos, aunque no es el único lugar donde se le recuerda. También en el malecón, por la zona de las Olas Altas, se encuentra una estatua donde aparece como oficial de tránsito, en motocicleta, justo como en la cinta de A Toda Máquina. Ese monumento fue inaugurado en abril del 2004. Aunque la familia Infante Cruz permaneció por algún tiempo en Mazatlán, a principios de 1919, don Delfino obtuvo una oportunidad de trabajo con mejores condiciones, y junto con su familia, fijó su residencia en Guasave, lugar donde dio clases particulares de música y tocó en la orquesta de la ciudad. Más tarde, durante los primeros meses de 1920, se trasladaron a Rosario, Sinaloa. Esto aconteció cuando Pedro era un niño de unos 3 años de edad. Pedro fue el tercero de 15 hermanos, de los cuales sobrevivieron 9. El orden de nacimiento es el siguiente: María del Rosario, Ángel, Pedro, María Carmela, María Concepción, José Delfino, María Consuelo, María del Refugio y María del Socorro. Resulta interesante advertir que todas sus hermanas tienen el nombre de María, lo cual nos confirma que la familia Infante Cruz era muy apegada a las tradiciones religiosas de la época. Fue un periodo difícil, pero contaron con el apoyo de sus abuelos, originarios, por cierto, de Rosario. Los padres de don Delfino fueron Eleno Infante y Sinforiana García, y los de doña Refugio fueron Domingo Cruz y Catalina Aranda. Su abuelito Domingo se dedicaba a hacer velas, así como trabajos de carpintería, y en sus ratos de ocio departía con las muchachas de la localidad, alegre afición que terminó por darle una reconocida fama de enamorado. La inestabilidad política de la época y el aumento de la familia provocaron carencias, pero los Infantes se las arreglaban. Don Delfino cubría el sustento diario con sus ingresos como maestro de música y como integrante de alguna orquesta o banda musical. Doña Refugio también contribuía al gasto familiar, haciendo labores de costura, oficio en el que tenía un gran prestigio. Por lo mismo, la gente de la localidad solicitaba sus servicios para arreglar o hacer alguna prenda de vestir. De hecho, mucha de la ropa que utilizó su hijo Pedro, ya sea en la vida cotidiana o en escenarios, fue confeccionada por ella. La movilidad de la familia Infante Cruz fue constante. Debido a ello, se les conocía por muchos de aquellos rincones de Sinaloa. En 1926, la familia se estableció en Guamúchil. Pedro contaba entonces con 8 años de edad, y en ese lugar, en la escuela municipal, terminó sus estudios primarios de 3er y 4º grado. Antes había ido a la escuela de Rosario, donde, por cierto, fue su propio hermano Ángel quien lo escribió, en la escuela Benito Juárez, de la que era director en aquella época el profesor Julio Hernández,
y según se recuerda, sus maestras de primero y segundo grado fueron Agripina Ramírez y Angelina Otañez, respectivamente. Como ocurre en toda familia tradicional de la provincia mexicana, Pedro, a finales de los 20, era ya uno de los mayores, razón por la cual, en determinados momentos, tenía que hacerse cargo de sus hermanos más pequeños, una tarea que cumplía con agrado, pero que le hacía pasar grandes apuros cuando en la cartelera del único cine de Guamúchil se anunciaba alguna nueva película, sobre todo si era de vaqueros y más aún si se trataba de una cinta de Tom Mix, su héroe favorito, su ídolo. Asistir a la función se convertía entonces en un verdadero desafío contra el reloj, porque sabía que cualquiera de sus padres le saldría con la misma objeción de siempre: tú de aquí no me sales hasta que se duerman tus hermanos. Ante el paso inexorable de los minutos, su angustia iba en aumento. Arropaba a los pequeños, buscaba muñecos, los amenazaba, pedía silencio, los mimaba, pero no terminaban por caer en el sueño profundo, tan necesario para llegar a tiempo a la función. Siempre ocurría que algunos seguían inquietos y dando lata. Forzado por estas circunstancias, en ocasiones, desesperadas, hacía un muñeco de 1/2 metro, con cualquier cosa que tuviera a la mano. Lo enredaba en trapos y lo amarraba con una cuerda por fuera de la ventana del cuarto. Entonces, con las luces apagadas y voz tenebrosa, les advertía a los más obstinados: si no se duermen, va a llegar la buba y se los va a llevar. Ya anda por allá afuera buscando chamacos berrinchudos que no se quieren dormir. ¿Y a ti por qué no te lleva a ver?, lo interrogaba alguien en la oscuridad. Sí, a ver, le insistía otro. Porque soy más grande que ustedes y a mí me respeta. En ese momento disimuladamente jalaba un poco la cuerda para dejar entrever al esperpento a través de los cristales y les advertía: la única manera de salvarse de sus garras es cerrando los ojos fuerte y no abriéndolos hasta mañana cuando amanezca. Todo ese escenario y actuación especial tenían el único propósito de poder salir corriendo hasta el cine y no perderse las aventuras del legendario Tom Mix, cándidas travesuras que tal vez anunciaban al artista en ciernes. Aún siendo un muchacho inquieto, también era responsable, y a los 9 años buscó sus primeros ingresos para contribuir a los gastos familiares. Sobre esto es necesario precisar que Pedro, desde muy pequeño, tuvo una mística filantrópica, que puede resumirse con 3 palabras: don para ayudar, razón por la cual prodigaba generosamente sus atenciones a sus padres y hermanos, o a quien pudiera brindar un servicio o una ayuda económica. El amor a su sangre, a su gente, lo dejó plasmado no solo en el apoyo que siempre representó para su familia, sino también en quienes recibieron innumerables beneficios de su parte, gracias a esa cualidad altruista que siempre lo caracterizó y seguramente aún aprecian y valoran la actitud de aquel benefactor desinteresado que estuvo presente en los momentos difíciles, rasgos de bondad que en la actualidad ya no se dan con frecuencia. Su primer trabajo fue de ayudante, y hacía de todo, con la familia de don Eduardo Angulo, cuya casa se encontraba frente a la estación de ferrocarril, relación que terminó en una gran amistad con él y con sus hijos. Precisamente Carlos Angulo aparece con Pedro en una fotografía escolar de 3er año de primaria. Más tarde fue empleado de un importante negocio de productos agrícolas, denominado Casa Melchor, situado también cerca de la estación en Guamúchil. Ya casi en la adolescencia, a principios de la década de los 30, trabajó en la carpintería de don Jerónimo Bustillos, lugar donde consolidó los conocimientos de ese oficio, en el cual lo había iniciado su abuelo materno, Domingo Cruz, actividad que nunca dejó de practicar y de la que siempre se sintió orgulloso, pues solía afirmar: me encanta aprender el oficio de Jesucristo. Don Jerónimo fue para él un segundo padre, que tampoco tuvo reparo alguno para enseñarle además los secretos de la ebanistería, en los que Pedro resultó tan hábil que él mismo se construyó su primera guitarra. Quizá como una forma de agradecimiento, persuadió a Jesús, a Chuy, hijo de don Jerónimo, para que también se hiciera una, y lo animó a incorporarse a la actividad musical. Más adelante, y con fruto de esa inolvidable amistad, se hicieron compadres. Incluso, en muchas de sus presentaciones, Pedro acreditaba a Chuy Bustillos como el autor de la canción Carta a Eufemia, aunque en el registro oficial de la disquera, el crédito es para Rubén Fuentes y Rubén Méndez. El Rincón de las Historias.